Conexión química. Este dínamo tiene todo el poder del río para producir electricidad. La energía potencial del agua que cae es convertida por las turbinas en energía cinética, la cual activa los generadores que convierten esta energía en eléctrica. Las hidroeléctricas, las plantas de viento y las plantas que usan combustible fósil, incluso aquellas que usan energía solar, son ejemplos de cómo la ciencia y la tecnología utilizan los procesos naturales para producir energía utilizable. Cambios electroquímicos. Introducción a las células voltaicas. ¿Qué sucede con otros procesos naturales? Por ejemplo, la reacción de óxido-reducción espontánea que ocurre cuando se añade zinc al ácido clorhídrico. ¿Puede la ciencia y la tecnología ayudarnos a aprovechar los cambios naturales para obtener energía? Bueno, de eso se trata este programa. Este programa es una introducción a las celdas voltaicas. Veremos cómo se hacen las celdas voltaicas simples y la teoría de óxido-reducción que la apoya, cómo producen electricidad y cómo se mide. Y veremos cómo las celdas voltaicas comerciales no son solo prácticas, sino indispensables. Quizá hayan visto un aparato como este. Es un reloj de papa, un pequeño reloj eléctrico que toma energía de una papa. La electricidad es un flujo de electrones a través de un circuito, así que esta papa debe ser capaz de proveer electrones al reloj. Miren lo que sucede cuando desconecto el circuito. El reloj no funciona, no hay jugo de papa. Y luego conecto el circuito una vez más y el reloj funciona. Otro modo en que podemos ver que está fluyendo energía en un circuito es usando un voltímetro. Un voltímetro mide el voltaje en un circuito, que es la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito. Es una medida de la energía de los electrones de un circuito eléctrico. La unidad de voltaje es el volt o voltio, llamado así por Alessandro Volta, inventor de la primera batería. Un arreglo como este se llama celda voltaica. Este arreglo en particular de celdas voltaicas está produciendo alrededor de 1 voltio. Pero ¿dónde está la conexión química? ¿Qué está pasando aquí para generar electricidad? Bueno, Reshma y Amadeo van a usar varias celdas simples para explicarlo. Muy bien, Amadeo, ¿qué tienes por aquí? Tenemos celdas de toronja, limón y papa. Probamos el voltaje de cada uno y vimos que tenían energía. Así que sabemos que son celdas eléctricas. Los metales no están tocándose y debe haber 2 metales distintos en cada celda para que funcionen. Muy bien, ya veo que también tienen vasos de jugo o un matraz con jugo. ¿Qué están planeando hacer con él? Queríamos saber si era la fruta o el jugo lo que actuaba en conjunción con el metal para producir corriente, así que extrajimos algo de jugo de la toronja y obtuvimos una lectura. Obtuvimos lecturas de todos, así que sabemos que el jugo junto con el metal es el que actuó. Muy bien. Además de la solución de jugo, veo que también han hecho otras soluciones con sustancias químicas. ¿Qué van a hacer con ellas? Tenemos algunos conductores conocidos y algunos aislantes conocidos. Después vamos a probarlos para ver si hay electricidad producida en ellos. Aquí no obtuvimos lectura. Esta es agua simple. Lo mismo sucedió con la solución azucarada. Tampoco hubo lectura. Pero cuando medimos la solución de cloruro de sodio o de sal, tuvimos una lectura, lo mismo que con el sulfato de sodio. Entonces, estas soluciones conductoras son lo que se llama electrolitos. Amadeo, ¿puedes decirnos lo que son los electrolitos? Es un soluto que forma una solución que conduce electricidad. Aquí hay electrolitos muy evidentes. Vamos a ver. Esta es una celda simple. Se llama celda de 6 centavos porque de este lado tenemos un níquel de 5 centavos y del otro lado un penny de 1 centavo, o sea, cobre y níquel. Entre ambos hay una pieza de papel mojado en solución de cloruro de sodio. Veamos si esta celda de 6 centavos genera electricidad y tomaremos una lectura con el voltímetro para probarla. Tenemos lectura. Entonces, nuestra celda de 6 centavos es otro ejemplo de una celda voltaica simple. Por aquí tengo otra celda voltaica simple. Tengo una lata de refresco y he cortado la parte superior. Colocaré aquí esta tira de cobre. ¿Qué notas? ¿Tienes alguna lectura en el voltímetro? Sí la hay. Entonces tenemos 2 metales.
Uno de ellos es la tira de cobre. ¿Y cuál es el otro metal, Amadeo? Es el aluminio de la lata. Muy bien, y también debe haber un electrolito. Reshma, ¿cuál es el electrolito? Tiene refresco, así que probablemente sea algo en el refresco lo que es el electrolito. Es cierto, es el ácido fosfórico del refresco. Muy bien, vamos a revisar nuestros requisitos para hacer una celda voltaica simple. 2 tipos diferentes de metal, una solución electrolítica y un alambre conductor. Les tengo una tarea. Voy a darles esta solución de sulfato de cobre y también un matraz y 2 diferentes tipos de metales. Quiero que construyan una celda voltaica simple. De acuerdo. Comiencen. En 1780, Luigi Galvani hizo el primer experimento para investigar la conexión entre la electricidad y los organismos vivos. Encontró que los músculos de las ancas de las ranas se contraían cuando 2 metales diferentes entraban en contacto con el músculo. Por estas contribuciones, las celdas voltaicas también se llaman celdas galvánicas. Pensé que había una electricidad animal originada en los nervios de los músculos de las ranas causando este efecto. El físico Alessandro Volta pensó algo distinto acerca de las ancas de las ranas de Galvani. Yo, Alessandro Volta, creí que esta electricidad provenía de los 2 metales y procedí a construir un aparato que produjera electricidad en esta forma. La pila voltaica de Volta fue la primera batería del mundo. Consistía de discos de zinc y cobre separados por tela mojada en solución de cloruro de sodio. Esto condujo a muchos avances científicos y tecnológicos, ya que fue el primer aparato que podía proveer corriente eléctrica constante. Introduje en mis oídos 2 piezas con puntas redondeadas y las junté con las terminales del aparato. En el momento en el que se cerró el circuito, recibí un choque en la cabeza y empecé a escuchar un ruido como burbujeos. Esta desagradable sensación, que pensé que podría ser peligrosa, hizo que no volviera a repetir el experimento. Y no lo hagan ustedes. Amadeo y Reshma, díganme qué tienen aquí. Bueno, preparamos una celda voltaica usando una tira de cobre, iones de cobre 2 positivo en solución y una tira de zinc. Como puede ver por el precipitado formado sobre la tira de cobre, ha ocurrido una reacción química. Vi una reacción redox una vez que involucraba iones de cobre 2 positivo en solución y una tira de cobre, pero no era una celda voltaica. No, seguramente no, pero esta sí. Recuerda que una celda voltaica es un tipo de celda electroquímica que convierte la energía química en eléctrica a través de una reacción de óxido-reducción. Y hablando de electricidad, estamos registrando un voltaje, así que obviamente se está produciendo electricidad. ¿Cómo? Bien, de acuerdo a nuestra tabla, sabemos que los iones de cobre son aquí los agentes oxidantes más fuertes comparados con el zinc. Por lo tanto, sabemos que los electrones de zinc han sido forzados a través del alambre y atraídos hacia la tira de cobre sólido del otro lado. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos iones de cobre que están siendo reducidos a cobre metálico. Sí. Puedes ver que hay una capa de cobre sobre este electrodo. ¿Puedes decirme qué está pasando con el otro electrodo? Es un poco distinto. También tenemos iones de cobre colocados sobre el zinc, pero el zinc está siendo también oxidado. Hay iones de zinc 2 más en solución. Perfecto. Así que tenemos tanto oxidación como reducción ocurriendo en el ánodo. Sí. ¿Y eso es bueno? No es algo malo y es por eso que hemos preparado esta celda. Ah, muy bien. Háblame más sobre eso. Para resolver el problema de las 2 reacciones que están ocurriendo en un electrodo, hemos separado los electrodos y los hemos colocado en diferentes soluciones. Ajá. Para nuestros electrodos de cobre tenemos cobre en una solución de cobre 2 positivo, ya que sabemos que el no cobre reaccionará con sus propios iones, y tenemos zinc con iones de zinc 2 positivo que tampoco reaccionará con sus propios iones. ¿Y qué pasó? Tenemos un problema. No estamos registrando una lectura en nuestro voltímetro. No pensé que la registrarían. Tengo aquí una pequeña demostración que podrá ayudarles a entender por qué no tiene voltaje. Lo que tenemos aquí es una celda de limón que es similar a aquella que vimos antes. Y el voltaje que es producido es de cerca de 0.8 volts. Pero miren lo que pasa cuando separo este limón partiéndolo a la mitad. Como ven, el voltaje cae. Baja a 0. Y miren lo que pasa cuando pongo las 2 mitades juntas de nuevo.
El voltaje ha vuelto al original. O muy cerca del original. Cierto. Entonces, esta pequeña demostración, ¿qué les dice sobre el diseño de su celda? Cuando pone dos mitades juntas, está cerrando un circuito. Eso significa que necesitamos cerrar el Exacto, lo circuito. que nos guía a otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Claro. Bueno, tengo algo por aquí. Este es un tubo U que tiene solución de nitrato de potasio en él y está tapado con un poco de algodón. Cuando inserto este tubo U en estos dos matraces, miren el voltímetro y díganme qué sucede. Se produce electricidad. Exacto. ¿Saben por qué? Porque los electrones están fluyendo a través del tubo U. Bueno, es una buena suposición. Sabemos que los electrones están fluyendo a través del alambre, pero no hay electrones fluyendo a través del tubo U para completar el circuito. De hecho, lo que hemos hecho aquí es hacer una conexión entre dos medias celdas, y la conexión está entre nuestros electrolitos que permiten el flujo de iones entre las dos celdas. Esta celda en realidad tiene un nombre particular, se llama la celda de Daniel, llamada así por John Daniel, quien la inventó en 1836. Bueno, en realidad él no inventó esto, él inventó algo un poco más cercano a este diseño de acá. Aún tenemos el metal de cobre en la solución de cobre 2. Aún tenemos zinc en la solución de nitrato de zinc. Pero pueden ver que el metal zinc y el nitrato de zinc están en esta taza porosa. La taza porosa de aquí hace el mismo trabajo que el tubo U hace en el otro diseño. Ahora la celda de Daniel trabaja muy bien. Como verán en un momento, vamos a encender esto. Listo. Produce energía. Sí, electricidad, exacto. ¿Pero qué hace exactamente nuestra taza porosa? Bueno, la taza porosa o el puente de sal hacen el mismo tipo de trabajo, pero necesitamos un poco más de conocimiento sobre la forma en que trabaja la celda electroquímica para entender realmente esto. Ese conocimiento lo obtendremos estudiando esta celda en particular, la celda de plata y cobre. En un tiempo, el telégrafo fue el medio más rápido para enviar mensajes por larga distancia. A fines de 1800 y principios de 1900, las celdas de Daniels se usaban para proveer la energía eléctrica necesaria para operar el sistema telegráfico. Le pedimos a Amadeo y Reshma que estudiaran sobre la celda voltaica simple de cobre y plata. Vamos a ver la celda voltaica real. ¿Notan algún cambio físico ocurriendo aquí? Podemos ver que parte de la solución azul ha empezado a subir por el tubo U. Muy bien, parte de esto tiene que ver con la difusión. Pero también hay una explicación más complicada que vamos a encontrar en un minuto. ¿Qué ion es el responsable de este color azul? Sabemos que es el ion cobre 2 positivo por la tabla de colores. Muy bien, vamos a ver la tabla de colores. El ion cobre 2 positivo azul. Aquí está, vamos a ver su diseño. ¿Se ve bien? Tienen dos matraces, un tubo U, los electrodos, el voltímetro, todo listo. Ya veo que han anotado todas las sustancias presentes en estas soluciones. Reshma, vamos a ver de todas estas sustancias cuál es el agente oxidante más fuerte. Es el ion de plata positivo. Muy bien, ¿cómo lo sabes? Bueno, lo vi en la tabla de medias reacciones de reducción. Es el que está más alto del lado izquierdo. Muy bien, Amadeo, de todas estas sustancias, ¿cuál es el agente reductor más fuerte? Es el cobre sólido, ya que es el que está más abajo del lado derecho de la tabla de medias reacciones. Correcto. Ahora vamos a ver el agente reductor más fuerte usando la tabla de datos. Amadeo, escribe la media reacción de oxidación. El cobre sólido produce iones de cobre y 2 electrones. Muy bien. Entonces vamos a examinar lo que está sucediendo con el ion y el electrón. Primero el electrón. ¿A dónde va el electrón? Dibújalo, por favor. Los electrones viajarán a través de los alambres conectores en esta dirección. Muy bien. Ahora el ion de cobre. Muéstrame el ion de cobre en tu esquema. Está aquí. ¿Qué pasa si ocurre una media reacción de oxidación? Bueno, más cobre se convierte en ion cobre. Entonces, pon un ion de cobre extra. Dibuja otro ion ahí. Dentro de la solución, cobre de 2 positivo. Muy bien. Ahora vemos que tenemos iones de cobre extra. Así que diríamos que tenemos un exceso de cationes en esta celda de media oxidación. ¿Quieres escribir eso abajo del matraz? Claro. Exceso de cationes producido por la oxidación. Continuamos con el dibujo. Los electrones están viajando a través del cable. Tenemos que hacer algo con ellos. Reshma, ¿podrías escribir la media reacción de reducción para que podamos saber lo que sucede con estos electrones? ¿Dónde está la reacción de reducción? La tenemos en la tabla de datos. Entonces tenemos iones de plata más electrones que nos dan
Plata sólida. Muy bien, vamos a ver los electrones. ¿A dónde van estos electrones? Estos electrones pasarán por el voltímetro y llegarán hasta acá. De acuerdo, a sus medias reacciones, el ion plata va a combinarse con esos electrones. Ahora, en su diagrama, muéstrenme dónde va el ion plata. Irá hacia la solución y se convertiría en plata sólida. Sí, cuando reaccione con los electrones, pueden ver que están removiendo más y más iones de plata de la solución mientras la celda voltaica opera. Eso les deja un exceso de aniones. Pueden ver que aquí está el ion nitrato. Pueden escribir exceso de aniones ahora en una celda voltaica funcionando. Necesitamos mantener la neutralidad eléctrica para que el circuito esté completo y la celda funcione. Los iones deben migrar porque no queremos un exceso, que se acumulen. Reshma, sigue con tu dedo los iones nitrato. Estos migran a través del tubo U hacia la media celda de oxidación. Amadeo, sigue a los iones de cobre en exceso. Ellos migran a través del tubo U hacia el otro lado, hacia la media celda de reducción. Así es como la solución en la celda voltaica mantiene su neutralidad. Imagínense que se pierden en el bosque en la noche y las baterías de su linterna se acaban, así que no pueden leer su mapa. Bueno, nunca volverán a tener ese problema si tienen una de estas cosas, luz eterna. Ahora, lo crean o no, esto funciona con un poco de agua. Puede ser café viejo, o agua sucia del lago, o agua de lluvia, incluso orina. Bueno, lo que usé fue agua con pintura. La puse en la parte posterior de esta linterna y lo que sucedió es que el agua se convirtió en electrolito. Así que lo que hice fue producir una celda voltaica en este tubo, el cual encendió la luz. Otro ejemplo es la luz personal de rescate que puede ser unida a los chalecos salvavidas. El agua de mar entra en una cámara y se vuelve un electrolito en la celda voltaica que le da potencia a la luz. Esta luz ayuda a los rescatistas a encontrar a las víctimas en la oscuridad. Es hora de detenernos y revisar lo que sabemos hasta ahora acerca de las celdas voltaicas e introducir alguna terminología. Primera, una celda electroquímica convierte energía química en eléctrica o viceversa, a través de una reacción de óxido-reducción. Una celda voltaica convierte energía química en energía eléctrica a través de una reacción de óxido-reducción. Vamos a mostrarles algo acerca de las celdas voltaicas usando este modelo. En nuestra primera media celda tenemos una tira de níquel y una solución de nitrato de níquel. En nuestra segunda media celda tenemos un pedazo de carbón y una solución acidificada de dicromato de potasio. ¿Sí? ¿Y qué pasó aquí? Conectamos las dos a través del puente de sal, que es un tubo de vidrio lleno de nitrato de sodio, y conectamos los dos electrodos y los cables de cobre. Muy bien. Vamos a buscar al agente oxidante y al agente reductor más fuertes del sistema. El dicromato acidificado es el agente oxidante más fuerte y el níquel sólido es el agente reductor más fuerte. Podemos ver las medias reacciones aquí. Esta es la media reacción de reducción y esta es la media reacción de oxidación. Sabemos que el agente oxidante necesita electrones antes de ser reducido. ¿Y de dónde vienen esos electrones? Deben venir de nuestra otra media celda. Bien, y pasan a través del circuito externo hasta esta media celda. ¿Por qué este electrodo es de carbón? Sabemos que el carbón es una sustancia inerte y que no reaccionará con lo que esté en esa solución. Y dime, ¿por qué mantenemos separados en dos medias celdas el agente oxidante y el agente reductor? Para que no reaccionen entre sí, si no, no tendríamos poder eléctrico. Correcto. El electrodo en el que entran los electrones en esta media celda se llama el cátodo y podemos recordarlo de este modo. Ganancia de electrones es reducción y sucede en el cátodo. GER, cátodo. ¿Y de dónde vienen estos electrones, Amadeo? Sabemos que si los electrodos están fluyendo en esa dirección, los electrones deben de venir en ese electrodo que se llama ánodo. Así es. Y vienen en realidad de la media reacción en la que la tira del níquel está siendo oxidada hacia el níquel 2 positivo. Así podemos recordar el ánodo. Pérdida de electrones es oxidación y ocurre en el ánodo, o PEO, ánodo. Muy bien, pero si solo esto sucediera, podría haber una acumulación de cargas porque los electrones se mueven de esta media celda a esta otra media celda. Eso no sucede por la presencia del puente de sal. Para prevenir cualquier acumulación positiva de carga en esta media celda, hay iones cargados positivamente llamados cationes que se mueven del puente de sal hacia el cátodo. Eso incluye a los iones de níquel 2 positivo y también al ion de sodio que ya está en el puente de sal.
Para contrarrestar cualquier posible acumulación de carga negativa en esta media celda de iones negativos, llamados aniones, a través del puente de sal al ánodo. Eso sucederá en nuestro ejemplo, con el ion dicromato negativo. Y en el puente de sal, Con los iones nitrato. bien. ¿Y qué me dices de los cambios físicos que ocurrirían si fuera una celda que operara de forma natural? Bueno, uno obvio sería la producción de voltaje. ¿Qué me dices sobre la tira de níquel? La tira de níquel sería más pequeña al oxidarse en iones níquel. ¿Sí? ¿Y qué me dices del color de las soluciones en las dos medias celdas? Bueno, te doy una pista. Si vemos toda la reacción neta y tomamos en cuenta los colores naranja para el dicromato, verde para el cromo 3 y verde para el níquel 2 positivo. Sabemos que la solución de aquí se volvería verde por la presencia de más iones de níquel, ¿o no? ¿Sí? Y el color verde también se iría hacia el puente de sal cuando los cationes se movieran hacia el cátodo. Cátodo, claro. Y el color anaranjado original de esta media celda de dicromato desaparecería y cambiaría a verde cuando el dicromato reaccionara y el ion de cromo 3 se produjera. Además, ya que este es un anión cargado negativamente, se mueve hacia el ánodo. Veríamos un color anaranjado subiendo por esta parte del puente de sal. Bueno, eso es la teoría de Amadeo, pero ¿así es en la práctica? Veamos. Una forma de describir el tipo de celda que hemos estado examinando es utilizar la notación lineal. Estas líneas sencillas indican el contacto entre un electrodo y un electrolito en una media celda y las líneas dobles indican un enlace entre dos medias celdas. Para la celda que hemos considerado, el ánodo de níquel, esta es la solución del ion níquel 2. Esta media celda está conectada por un puente de sal a la otra media celda que usa un cátodo de carbón en la solución que contiene ion dicromato e hidrogeniones. Cielos. El radio no funciona. ¿Se acabaron las baterías? Cierto. Perfecto, porque he estado trabajando en esta celda voltaica portátil. Vamos a conectar esto aquí. ¿Y? Y podrás llevarte la celda por todas partes. Ya verás, voy a poner estos dos electrodos aquí con dos caimanes. Nada. Le dije. Hace falta más poder. ¿Más poder? Más poder. Señor Angel, es un Créeme, radio. toma estos dos clips de allá y solo manténlos juntos. ¿Estás seguro? Las celdas voltaicas de laboratorio son excelentes herramientas para estudiar la electroquímica, pero como fuentes de poder convenientes y prácticas para los relojes, calculadoras y radios, no. Afortunadamente podemos usar las celdas voltaicas comerciales o pilas. La ciencia y la tecnología han trabajado juntas para producir una cantidad increíble de celdas voltaicas y pilas que son prácticas y convenientes y que proveen la energía necesaria para operar literalmente miles de aparatos distintos. Vamos a ver cómo la conveniencia y la practicidad de algunas celdas voltaicas puede salvar vidas. Tenía una fibrilación auricular y eso sucede en la parte superior del corazón. Se hace así, se detiene cuando debería estar moviéndose, pero en la parte superior auricular la electricidad se genera correctamente. Los marcapasos se implantan en los pacientes que tienen problemas de conducción eléctrica dentro de su corazón. Esto puede deberse a la edad, también puede ser un defecto congénito o puede suceder en pacientes que han tenido un ataque cardíaco y han sufrido daño en esta área. Este emite rítmicamente electricidad, así el paciente tiene su propia contracción y el marcapaso percibe cuando falta. Si el corazón no tiene una contracción autónoma, fluirá corriente eléctrica del marcapaso para iniciar la función de la contracción del músculo cardíaco. Cuando me pusieron el marcapasos, mi corazón empezó a latir normalmente y ya no corro el riesgo de fibrilación. La batería está hecha de yoduro de litio. El yoduro de litio ha probado ser una pila confiable y sin duda nos da una mayor vida en los marcapasos. Los primeros marcapasos implantados duraban alrededor de 2 o 3 años. Ahora los marcapasos de una sola cámara duran más de 15 años. Los marcapasos de 2 cámaras probablemente duren de 5 a 10. Bueno, antes del marcapasos, si yo caminaba o subía las escaleras, perdía el aliento y me sentía muy mal. Tenía que detenerme, me dolía todo. Ahora, con el marcapasos, no siento eso. ¡Ajá! ¿Ya ven? Tenía razón. Hacen que el músculo cardíaco se contraiga con electricidad. Y usan una celda voltaica para moverlo. Mi invención.
Te dije que seríamos famosos. Te lo dije, somos genios. Ahora, necesito tu ayuda para un experimento. Lo siento, pero ya me voy. Me llaman en Roma. La corrosión es un problema importante en muchas ciudades del mundo. Por ejemplo, en New York se estima que se gastan alrededor de 6.000 millones de dólares en reparar la corrosión. Podemos ver la herrumbre en toda la ciudad, solamente pasemos. Vamos, lo subo a mi coche. Y hablando de corrosión, en la gran ciudad solo mírenlo. Vamos, chico, 2 años más. Bueno, olviden mi carro. Les mostraré algunos problemas más serios. Veamos los problemas de la corrosión que han sucedido en este puente. Son potencialmente más peligrosos que los de mi coche por una cosa. Hay mucho más hierro en ese puente que en mi Ferrari. Pero créanlo o no, en gran parte, mi automóvil y ese puente se parecen. No son nada más que una colección de celdas voltaicas. Ya verán que en lugares como este hay ánodos. El hierro se oxida a iones de hierro 2 por el agua y el oxígeno. Los electrones que se liberan migran a través de un metal para reducir el agua y el oxígeno a iones hidróxido. Aquí en este lugar está el cátodo. Los iones de hierro 2 reaccionan con el oxígeno y el agua para producir iones de hierro 3 e iones hidróxido. Y estos iones de hierro 3 y iones hidróxido se combinan para formar trihidrato de óxido de hierro, que todos conocemos y que todos llamamos herrumbre. Y el agua sigue complicando el asunto. Ya que contiene iones disueltos, es un conductor. Esta solución es un electrolito que conecta los ánodos con los cátodos. Así que si lo piensan bien, tenemos el ánodo, el cátodo, los electrolitos, ya la estructura metálica del puente mismo que actúa como cable de conducción. Así que como pueden ver, este puente y la herrumbre que está alrededor de él es simplemente una colección de celdas voltaicas. Protección catódica. El uso de un ánodo que se sacrifica para proteger una sustancia de la corrosión es muy común en los barcos y botes como un medio para prevenir que el hierro de sus motores y cascos se oxiden. Este ánodo que se sacrifica es usualmente zinc o magnesio y se une a la parte metálica del barco o bote. La protección catódica se utiliza también para proteger tanques subterráneos de la corrosión. Celdas voltaicas. Juntas, la ciencia y la tecnología utilizan la energía que se libera de las reacciones de óxido-reducción. De esto a esto. Recuérdenlo la próxima vez que enciendan una batería para hacer funcionar un reloj, una lámpara, un juguete o incluso un marcapasos. Usando un metal que se oxida con más presteza que el hierro...